tengo muchos médicos de PAMI que son un prestador individual que atiende, obviamente, muchas veces son monotributistas, por ejemplo, que recién me pasaban un dato. Por ejemplo, un médico, te cuento un caso, mirás, bueno, es un ejemplo, tal vez no representa mucho, eso sí. Un médico de PAMI, monotributista, que tiene 900 pacientes asignados, de los cuales atiende a la mitad, 450, ganaba 202 pesos por paciente en enero de 2020 y gana 202 pesos por paciente en este momento del año. Y me dice, te cuento un caso, puedes decirme, mira, no, es una locura, te está mintiendo. A mí me llegan muchos mensajes, me dice, y PAMI, por la pandemia, porque correspondía, le dio mi celular a todos esos 450 afiliados, lo cual me ha extremado el estrés de atenderlos por celular, por mail, por la receta y presencialmente. ¿Cuál es la situación del ingreso y del laburo del médico de PAMI? Nosotros nos encontramos con que los médicos de cabecera en PAMI cobraban y no atendían. No estoy hablando de este médico que te habla a vos, porque la verdad que no lo conozco. No, está bien. Pero sí yo me encontré con una situación donde muchos médicos cobraban un monto fijo, le mentían al PAMI diciéndole que atendían la mitad de los pacientes, cosa que probablemente no sea cierto. Si quieres me puedes pasar el dato de este doctor y yo lo puedo analizar, pero creo que cualquier persona que está en la audiencia escuchando te va a encontrar, o sea, así como te habla el médico, seguramente debes tener mensajes de mucha gente que te dice mi médico de cabecera no me atiende. Eso es algo que yo lo escucho mucho. Y la verdad que cuando yo entré al PAMI escuchaba mucho de eso. Después se agregó la pandemia, ¿no? Además que era el problema. Pero ya antes de la pandemia existía esa cosa de que el médico de cabecera no me atiende. Y la verdad que nosotros nos encontramos con que no es responsabilidad de los médicos, obviamente, pero que el sistema que se había estructurado en el PAMI generaba un sistema donde los médicos no estaban obligados a atender. No estaban obligados a atender. Luana, lo que te quería decir es que más o menos si un médico cobra y no atiende, también es responsabilidad de él. Es verdad que es más responsabilidad de que debe vigilarlo, pero si él no atiende, hay algo que no está bien en la actitud, ¿no? No, sí, obvio. Además tienen un compromiso con su profesión y demás. Pero digo yo, para responsabilizarnos como Estado y no desresponsabilizarme y de responsabilidad de la institución, quiero decir, ¿no? Que digo, hay médicos que son buenísimos, que hay médicos que no han atendido durante toda la pandemia, y eso es absolutamente cierto, y hay médicos que han hecho telemedicina, que nosotros, por ejemplo, lo hemos instrumentado para que atiendan y lo han hecho, y hay otros médicos que directamente te dicen no porque no lo sé hacer, o demás, y hay médicos que son conmovedores porque han podido afrontar el desafío de usar tecnologías, que la verdad que yo tampoco sabía usar telemedicina antes de empezar la pandemia, yo tampoco lo sabía usar. Entonces, es obvio que fue un desafío para todos nosotros, y hay médicos que han atendido por teléfono, y hay médicos que no han atendido a nadie. Y nosotros lo que fuimos haciendo es tratar de relevar, pensá que nosotros tenemos 10.000 médicos, ¿no? Es un desafío siempre controlar 10.000 médicos, una institución somos ahora la sociedad más grande de América Latina. Y lo que hicimos fue cambiar el sistema de médicos de cabecera para que los médicos cobren más, porque les aumentamos el 30% con respecto a lo que cobraban antes, pero les cambiamos el nivel de exigencia para que atiendan más. O sea, lo que a mí me dicen es esto que vos estás explicando, que les dieron un aumento del 30%, pero le dicen que pueden, no sé, corregime, pasar para facturar el 30% de los pacientes que tienen asignados. Claro, les exigimos que atiendan menos que antes. Por eso a mí me dicen que ganan lo mismo que ganaban en definitiva cuando mira el sueldo que recibe el médico, que es el mismo un año y 3 meses después con la inflación que hubo en cuanto a su ingreso. O sea, una cosa no desmiente la otra. Sí, no, desmentimos. Nosotros, para los médicos que trabajan bien, es un aumento del 30%. Para los médicos que lo que hacían, nos mandaban un Excel diciendo que tenían pacientes que no atendían, y probablemente sí, porque cobraban por no atender. Volnovich, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravedad saluda. Pero no pagan justos por pecadores, porque usted dice, para el médico que trabaja bien hay un 30% de aumento, pero no entiendo, hay un 30% de aumento, pero puede atender un 30% menos de pacientes. Con lo cual... No, bueno, por ahí la gente se pierde con nuestra discusión, pero bueno, lo voy a decir. Es una cuestión, todo en PAMI es bastante difícil, y probablemente sea difícil a propósito, pero la realidad es que antes lo que pasaba era que les exigían a los médicos, como decía Jairo al principio, que atiendan la mitad de los pacientes. La realidad es que nadie atendía la mitad de los pacientes. La realidad es esa, porque tendrían que para que vos atiendas la mitad de los pacientes y le diga al PAMI atendía a María González, a Norma Pérez y demás, es un esfuerzo enorme para los médicos. Entonces muchos médicos no atendían la mitad de los pacientes, atendían mucho menos, pero el PAMI hacía de cuenta que ellos atendían la mitad de los pacientes. Y el médico atendía lo que consideraba. Y quiero decir que no hablo de casos particulares, porque hay médicos que son conmovedores y excelentes profesionales. Pero yo tengo una responsabilidad de tener ejercicio de control de los recursos del Estado, ¿no? Entonces tengo que pensar en el todo.
Entonces, si no lo controlo, por ahí un médico vivo, 10, 100, 1000, en 10.000 piensen que puede haber algunos, terminaban haciendo eso. Entonces había como una especie de exigencia tan grande en lo que les decían a los pacientes que tenían que registrar, que lo que terminaba sucediendo es que terminaba siendo como una especie de fraude, porque la única forma de cobrar era mentirle al PAMI, pero eso había sido una manera. Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, vamos a cambiar el mecanismo, vamos a hacer que tengan más que ver no tanto con la cantidad de pacientes, sino con la calidad de la atención. Ya no le pedimos que me diga cuántos atendiste y decirle atendeme la mitad de la cápita, sino que empezamos a construir indicadores de salud y otras formas que nos permitan a nosotros controlar más la calidad de la atención, y para eso les exigimos que atiendan menos de lo que atendían antes. Para eso, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que poner más médicos. Entonces lo que hicimos fue un proceso masivo de dar altas a nuevos médicos.